científicos. Entonces, desde la parte científica, entonces aquí sí ya lo que tiene que ver la ciencia. Voy a grabarlo. Sí. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Sí? Cuando hablamos en el ámbito de la ciencia, el problema en Biblia es que la ciencia no tiene este presupuesto. ¿Sí? La ciencia, entre sus principios para hacer ciencia, no tiene este principio de la fe, sino que maneja otros principios. Entonces, al no tener ese principio de la fe, entonces se desprende de esta visión anterior que nosotros teníamos, que es la visión del pueblo judío y la visión del pueblo cristiano. Entonces, ya su enfoque es otro. Sin embargo, en materia de la Biblia, el trabajo que realiza la ciencia como investigación sí da aportes a lo que es el conocimiento de la Biblia. ¿Sí? Ahora, la ciencia tiene también muchas especialidades. ¿Sí? Y en el caso concreto del estudio de la Sagrada Escritura, como la Biblia es un texto, o sea, un relato escrito, ¿sí? Tiene que ver con ello la ciencia que llamamos la lingüística, ¿sí? O sea, la lengua. O las lenguas, porque vamos a ver que aquí son muchas lenguas que tienen que ver, los originales y luego las traducciones, hasta llegar a la nuestra, la versión española. Ahora, el estudio de todas las lenguas, entonces en la parte científica, esa rama de la ciencia se llama la filología. La filología. ¿Qué hace la filología? Que le coge a usted una palabrita, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del texto bíblico, entonces le coge la palabra Dios, ¿sí? Entonces va a estudiar ese término Dios de manera total, abarcarla totalmente. Entonces, el origen primero, de dónde viene la palabra, eso es lo que hace la filología, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién la ideó en primer momento? ¿Quién la originó? ¿Quién la gestó? ¿En qué ambiente se gestó? ¿Sí? ¿En qué procedencia tiene? Luego, su significado. ¿Qué significa esa palabra? Ahora, una palabra puede, muchas palabras, por ejemplo en el caso nuestro, tienen un significado cuando surgieron en un primer momento, un significado originario. Pero después las palabras, el sentido de las palabras van transmutando, van significando otras cosas, ¿sí? Incluso hay palabras que en un principio eran palabras como grotescas y después se asimilaron y pasaron a ser como palabras como normales, o al contrario, viceversa, ¿sí? Por aquello de las que se van dando en las mutaciones culturales, ¿sí? Y eso lo sabemos también que en español mismo, sobre todo que el español es muy rico en palabras sin significados, una palabra puede significar muchas cosas. ¿Sí? Entonces todo eso va estudiando la palabra, luego el desarrollo de esa palabra, y en el caso pues de la Biblia, cómo aparece en el Antiguo Testamento, cómo aparece en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso es parte de la filología. Y luego pues la arqueología, en la otra parte de la ciencia, que también ha contribuido mucho en la Biblia. ¿Por qué? Porque pues, todo esto tiene un sustrato de todas maneras histórico, material, y ese tipo de material por la arqueología, por los resultados de la arqueología, hoy en día se tienen y hoy en día se estudian y son instrumentos valiosos para llegar a comprender también el texto bíblico. La otra parte, si hablamos de historia, entonces también la historia es otra rama de la ciencia, ¿sí? Que aquí nos va a dar muchos aportes. Entonces veíamos ahora en las introducciones que leíamos de cada uno de los libros, que ubica el texto en los siglos tales, siglo VII y IV antes de Cristo. Entonces, si yo quiero saber más de esa parte histórica, que me referencia a la Biblia no es un tratado de historia, porque no es un libro científico, ni es un libro de historia, decíamos, es un libro de revelación, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ya profundizar más en el aspecto histórico, entonces voy a la ciencia
que tiene esta rama, la historia, a investigar en la historia esos detalles para darle mayor luz al texto bíblico. ¿Ve? Entonces, esas son lo que llaman hoy en día la interdisciplinariedad de las materias, cómo se relacionan unas con otras, se reclaman mutuamente. Y de esta manera, entonces, la ciencia contribuye mucho a la ciencia bíblica. Nosotros, pues yo todavía no he entrado en ese capitulito, otro capitulito que es también muy importante, que viene acá de lo que es la ciencia bíblica y que fue lo que revolucionó también los estudios bíblicos de hace esos 2 últimos siglos, ¿sí? De mediados del siglo antepasado. Pero estos métodos son propios del Nuevo Testamento, se descubrieron fue a propósito del estudio del Nuevo Testamento, pero como no estamos en el estudio del Nuevo Testamento todavía no los he tocado, pero estoy viendo que ya están haciendo falta todos esos estudios que tienen que ver con todo esto, ¿sí? Que es primero la historia de la redacción del texto. Esto es del Nuevo Testamento, lo que le voy a decir. Estudiando el Nuevo Testamento se descubrió o se vio que era necesario, para abordar el estudio del Nuevo Testamento, entrar en la historia de cada libro del Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, Evangelio, entonces el Evangelio de San Marcos, ver cuál es la historia que tiene el Evangelio de San Marcos en su redacción, cómo surgió el Evangelio de San Marcos. Entonces se llama historia de la redacción. Los líderes en este trabajo científico son los alemanes. Sí, ellos son los abanderados en la gran ciencia bíblica. Por eso los términos originales vienen en alemán. Esa es la traducción española, ¿no? Pero en alemán, usted cuando lee un texto de Biblia o un texto de estudio de formación bíblica, va a encontrar la palabra, es la Redaktionsgeschichte, que es el término alemán. En español significa eso, la historia de la redacción. Luego, este método los llevó a descubrir otro método que tuvo que estar en la mente de los autores sagrados cuando ellos escribieron, que fue lo que tiene que ver con la formación del texto, porque se vio que el texto se redactó de esta manera, pero tuvo varias etapas. Entonces el texto fue tomando una forma, y esa forma, como tuvo varias etapas, entonces esa forma tuvo también su historia. Entonces los alemanes hablan de la historia, la formación del texto, ¿sí? Entonces en alemán hablan de la Formgeschichte, historia de la formación, ¿sí? Pero al descubrir la historia de la formación del texto, descubrieron que internamente los textos, para comprender su formación, ellos descubrieron que los textos, todos los textos no tenían los mismos parámetros, no eran el mismo formato, sino que eran de diferente formato. Entonces, los formatos son distintas formas de expresión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de Jesús, él tenía varias formas de expresión. Una era, por ejemplo, los sermones, cuando hacía esas grandes prédicas a las multitudes, gran sermón. Él hablaba largo, discurso. En otros momentos eran enseñanzas corticas, entonces las parábolas. Otra enseñanza era a través de los milagros. Entonces, esas son ya formas. Entonces ellos descubrieron y le dieron un título a esa forma. Entonces ellos dicen, en español decimos que son géneros literarios, ¿sí? O sea, diferentes formas de expresión que tiene la gente de acuerdo a cada época y a cada región, ¿sí? Esto es lo que, por ejemplo, en el caso nuestro llamaríamos lo que son las figuras del lenguaje del tico, ¿sí? Como hablamos en tiquicia, entonces esos giros propios que solamente los entendemos acá, y que si lo pronunciamos entre ticos todos entendemos qué es, pero si lo escucha otro de otro país vecino, va a quedar en lagunas, si no saben a qué se están refiriendo. Entonces esos son los famosos géneros literarios. Eso también tiene su término en alemán, ellos lo llaman
escapa ahorita el nombre de ese. Se me escapa el nombre. Bueno. Y luego terminan, ahí queda pendiente ese término en alemán. Y luego ellos terminan diciendo, todo esto viene dentro de un marco histórico y geográfico, que es ya el momento en el cual, por ejemplo, si hablamos de la predicación de Jesús, el momento en que Jesús predicó. Entonces, por eso los evangelistas insisten, Jesús está en Jerusalén, Jesús baja a Jerusalén, Jesús está en Galilea, Jesús está en Samaria, ¿sí? Luego los grupos, se está dirigiendo es a los judíos en total, no se está dirigiendo es al grupo de los apóstoles, no se está dirigiendo es al Sanedrín, se está dirigiendo es a las autoridades religiosas o las autoridades civiles. Muy de madrugada, incluso señalando la hora del día, al caer la tarde. Entonces, ese marco lo llaman los alemanes, ellos lo llaman el famoso Sitz im Leben, ¿sí? En español, Sitz im Leben es como el momento originario de ese pasaje, de ese texto, ¿sí? Entonces llegamos a precisar eso, en qué momento se dio ese relato o ese episodio. Entonces todo esto revolucionó lo que hasta el momento, hasta mediados del siglo antepasado, era la exégesis de la Biblia en la Iglesia Católica. ¿Sí? La revolucionó. Entonces ya pudimos conocer, pudimos ya llegar un poquito más a conocer lo que es en realidad el sentido del texto sagrado. Ahora, todo esto dio grandes frutos al Nuevo Testamento, entonces dijeron, vamos a aplicar esto mismo al Antiguo Testamento. Y entonces, al aplicar al Antiguo Testamento, entonces viene todo lo que estamos viendo ahorita también. Entonces, es todo el aporte científico que decíamos, aunado con lo que teníamos en 1947, que decimos es el famoso hallazgo de Qumran, o las grutas de Qumran, o los descubrimientos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto, tienen las distintas denominaciones, vienen a dar luz sobre el Antiguo Testamento. Y esa es la gran ciencia bíblica, y en ese cuento es que ahora nos encontramos, ven, en todo este contexto. Entonces, eso es casi como para darle sustento a lo que y enfoque a lo que es el estudio bíblico. Y entonces ahora sí ya le voy a enviar nuevamente el texto de este curso.